Muy buenos días a todos. Quiero daros las gracias por compartir este momento con nosotros al sumaros a esta conferencia, cada uno desde estas pantallas que, bueno, desgraciadamente se han convertido ahora en las ventanas de nuestra casa. Con esta primera videoconferencia que iniciamos el ciclo Papeles en el Balcón sobre conservación y restauración de documentos y obra gráfica, que están organizadas desde el Departamento de Pintura en la línea de conservación de documentos y la Cátedra de Patrimonio, y que están enmarcadas dentro de las actividades que en estos días está desarrollando el espacio de la Madraza, de la Universidad de Granada. Esta iniciativa, que ha surgido como una propuesta docente ante la situación de confinamiento en la que nos encontramos como consecuencia del COVID-19, la planteamos, además de como una ventana de encuentro entre profesionales y estudiantes, pretende ser también una plataforma de extensión universitaria que nos sirva para la difusión del conocimiento, la reflexión sobre aspectos éticos, técnicos, metodológicos y también procedimentales de lo que es la práctica de nuestra profesión. Se trata, por tanto, de una actividad que hemos organizado en la que participa un reconocido grupo de profesionales que van a compartir con todos nosotros de una manera totalmente desinteresada, desde su casa y a través de las pantallas del ordenador de cada uno de ellos, pues sus experiencias, sus inquietudes y sus reflexiones. Mi más sincero agradecimiento a todos ellos por su generosidad, pero también por su complicidad en llevar a cabo este proyecto. Iniciamos este ciclo de videoconferencias con la participación de Gemma María Contreras. Ella es licenciada en Geografía, Historia y en Bellas Artes con la especialidad de Conservación y Restauración y doctora también por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 1999 trabaja para la Generalitat Valenciana como restauradora de obra gráfica y material de archivo en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, institución que dirige desde el año 2015. Es además profesora del Máster de Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Tiene 2 libros publicados sobre patrimonio y conservación y una gran cantidad de artículos sobre restauración de papel e investigaciones relativas a los materiales y sus técnicas de aplicación. Ha impartido cursos de conservación y restauración de obra gráfica y material de archivo en distintas universidades e instituciones tanto españolas como extranjeras. Su conferencia, la que hoy presentamos, que es Procesos de intervención de los bocetos de Joaquín Sorolla de la Hispanic Society de Nueva York, va a recoger el proceso de restauración que se llevó a cabo por los profesionales del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración sobre 32 de los bocetos que Joaquín Sorolla realizara en 1911 como parte del proyecto que le encargara a esta institución titulado Visiones de España. La restauración se llevó a cabo entre mayo del 2013 y diciembre del 2014, aplicando las técnicas de SOCO, de restauración. La intervención ha recibido el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural en 2018. Esta presentación, que podéis seguir en directo a través del canal de YouTube de la UGR, está abierta además también a vuestros comentarios y vuestras preguntas. Todos los que lo deseéis podéis a través del chat del canal YouTube anotar vuestras cuestiones y cuando Gemma finalice su intervención, pues yo se las trasladaré muy gustosamente. Estoy muy segura de que os va a resultar a todos una presentación y una conferencia sumamente interesante. Muchas gracias, Gemma. Cuando tú quieras, podemos continuar. Buenos días a todos los que estáis encerrados en casa y bueno, quería primero que nada agradecer a la Universidad de Granada y a Teresa Espejo en haber pensado en el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació para iniciar este ciclo de conferencias. Yo quiero decir que soy la portavoz, pero este trabajo lo llevamos a cabo un equipo del Departamento de Conservación y Restauración de Papel, Ángel Calderón, Patricia Real, Marisa Ferrando y yo, junto a un montón de becarios que nos estuvieron ayudando. Además, colaboró el Departamento de Restauración de Pintura y el Laboratorio de Materiales, que estuvo todo el tiempo haciéndonos el apoyo técnico. Además, no quiero dejar de nombrar a Carmen Pérez, que era la directora en ese momento de la institución, y Marcus Burke, que es el conservador de pinturas de la Hispanic Society, que sin ellos hubiera sido imposible
bueno, la realización de este gran proyecto, ¿no? Y bueno, y a Luis Crespo porque él nos inició en esta aventura de las técnicas japonesas y bueno, pues la verdad es que tuvimos que desarrollarla un poco a nuestro estilo porque las obras eran muy complicadas, pero bueno, estamos muy agradecidos a él de que nos introdujera. La verdad es que es un trabajo que hicimos hace años, pero Teresa me insistió en que quería que lo compartiera. Estamos muy orgullosos de que nos concedieran ese premio de Europa Nostra, porque es un premio que habitualmente se concede a obras arquitectónicas y bueno, que se diera a una restauración de papel, pues bueno, tiene el mérito que quiero compartir con vosotros porque es un mérito de todos, ¿no? Que los restauradores de papel pues también tenemos nuestro hueco y también hacemos investigación y también hacemos restauraciones estupendas. Bueno, yo no os voy a presentar a Sorolla porque todos lo conocéis, ¿no? Lo único que me interesa destacar es que los bocetos que nos llegaron son parte del proceso creativo que Sorolla pensó, ideó para pintar definitivamente las visiones de España. Estuvo 9 años recorriendo España con papeles baratos, eh, pintando en condiciones pues extremas y bueno, la verdad es que Huntington le, le exigió que una vez terminada la obra, que aquí tenéis la biblioteca y ahora la sala donde están las pinturas en la Hispanic Society, él le exigió que entregara todo el proceso creativo. Incluso había algunas figuras recortadas, que ahora os explicaré el sistema de trabajo de Sorolla, y existen cartas en que Huntington a los familiares, una vez muerto Sorolla, le insiste en que le mande todos estos bocetos y todo este proceso. La verdad es que estamos acostumbrados a ver este Sorolla, que es un Sorolla de la luz, un Sorolla, pues bueno, casi impresionista, el Sorolla que bueno, nos enamora a todos por ese colorido, pero las pinturas o los bocetos que nos llegaron, bueno, pues es muy interesante porque es un Sorolla que estaba pintando para él mismo. Fueron 9 años de trabajo que él hizo recogiendo unos aspectos de una España que estaba desapareciendo y los plasmó para verlos él solamente. Es muy interesante porque él iba trabajando, pintando varios bocetos de diferentes tamaños y luego incluso recortaba sus propios bocetos y hacía nuevas composiciones, lo cual resulta muy novedoso para la época en el modo de trabajar, ¿no? Se ve un Sorolla con un dominio absoluto de la técnica, de la pincelada, es capaz de construir pues como veis aquí unas ovejas con 2 pinceladas y la verdad es que nosotros nos sentimos muy privilegiados de estar tan cerca de, bueno, de esta creación de este genio. Los dibujos llegaron, bueno, pues en un estado de conservación que era complicado porque primero habían sido entelados, nada más llegaron a Nueva York. Sabéis que es una técnica que incluso actualmente se sigue empleando porque se considera que hace más resistente el papel, pero nosotros encontramos que en este caso, igual que en otros muchos, bueno, pues había una incompatibilidad, la tela y el papel estaban absorbiendo humedad de manera diferente y entonces estaba provocando daños en el papel, estaba provocando rasgados y además vinieron muy sucios porque la calefacción en Nueva York, en los tiempos que llegaron los bocetos, era de carbón y tenían todos los dibujos pues una capa de carbón encima. Aquí veis algunos daños que tenía rasgados, lagunas, lo que os estoy explicando. Luego el hecho de que Sorolla fuera, bueno, pues montando papeles, como veis aquí, o trabajando sobre sus mismas composiciones. Había adherido algunos papeles por detrás con esparadrapo, otros con almidón y bueno, también esto había provocado algunos defectos. Luego es muy interesante ver las huellas de las chinchetas, ¿no? Porque esto da idea, y esto no lo quitamos porque da idea de
de la inmediatez y de cómo Sorolla estaba trabajando estos bocetos, ¿no? Él llegaba, pinchaba sobre una tabla y se ponía del natural directamente a captar. Aquí podéis ver pues, el proceso que os he explicado de trabajo, de bueno, pues, cómo él iba adheriendo capas de papel, incluso recortándose a sí mismo. Estos son algunas figuras pegadas sobre otro papel, que claro, provocó tensiones y arrugas, como veis también en esta foto. Esto era proceso de la deformación que había sufrido por bueno, pues, esta descoordinación que tenía el soporte de tela con el mismo papel. En algunos sitios había algunos desprendimientos, pero bueno, la verdad es que eran aguadas, en algunos casos con cargas importantes y otros muy frescas. Y bueno, esto era un daño bastante limitado en algunas zonas, ¿no? En aquellas que había más carga de pintura. ¿Veis aquí? De nuevo, como estas capas de papel que él adhirió, pues estaban rompiéndose y incluso en este boceto llegamos a encontrar hasta 11 capas de papel superpuesto, ¿no? Esto también suponía un reto a la hora de poder consolidar sin mover todos estos papeles porque no hubieran coincidido. Estas son grietas. Tenemos más daños, algunas lagunas, pero no era lo más frecuente. Encontramos manchas de oxidación del adhesivo, algunas manchas de cera, de oxidación de la celulosa. Las manchas pues provocadas porque había, no sé, habría pegado alguna cinta adhesiva, etcétera. Había muchos restos de adhesivo de cada cosa que él iba adhiriendo entre sí. Bueno, esto no se puede considerar daño, pero se podía seguir perfectamente el dibujo en muchos de los bocetos del carboncillo que había abajo. Estos son restos de adhesivo que costaron bastante de eliminar. Y bueno, pues nosotros nos decidimos por trabajar con la técnica japonesa, ¿no? Pero bueno, pues dimos un solo curso con Luis, que fue un curso espectacular, pero el reto se nos planteó en aplicar ese curso y esos formatos a estos formatos. Teníamos la suerte que entre la colección de 32 bocetos había de muchos tamaños y comenzamos a trabajar los bocetos más pequeños, con lo cual experimentamos sobre los más pequeños y luego fuimos pasando a los grandes, que fueron, pues la verdad es que el gran reto y el gran dolor de cabeza de esta restauración. Para la limpieza en seco, bueno, pues estuvimos realizando pruebas y documentándonos sobre, bueno, pues los holandeses que habían hecho muchos estudios sobre diferentes tipos de gomas de borrar y, bueno, entendimos y además nos funcionó muy bien que las esponjas de maquillaje bueno, pues tenían una suavidad perfecta para acariciar esta superficie de esta técnica Watch, eliminaban, como veis, perfectamente la suciedad y en los fondos, cuando había, bueno, pues una suciedad más incrustada y como ahí no teníamos peligro de arañar la capa pictórica, lo que hicimos fue limpiar con este otro tipo de gomas de látex que todos conocéis. Bueno, pues el proceso de limpieza, aquí lo veis, íbamos haciendo círculos, íbamos, bueno, pues desechando las esponjas o incluso lavándolas y reutilizándolas. Y bueno, pues fue un proceso sencillo relativamente y que quedó bien. Después se nos planteó que, bueno, estos desprendimientos que habíamos visto de la capa pictórica, que quizá fuera necesario consolidar y después de hacer varias pruebas, pues encontramos que Funori, el alga Funori, era un consolidante lo bastante delicado, pero a su vez lo bastante eficaz para hacer esta pequeña consolidación. Ahora parece ser que están diciendo que con el tiempo pierde poder de consolidación el Funori, pero bueno, yo en enero de este año vi los bocetos en Nueva York y estaban en perfecto estado, por lo menos estos años ha durado. Bueno, pues antes de proceder a la consolidación de todos los bocetos, después de la limpieza en seco, lo que hicimos fue un estudio de colorimetría
para comprobar que con la aplicación del Funori pues los colores no variaban. Y la verdad es que el resultado fue óptimo y el Funori dio un resultado excelente. Con el nebulizador y el Funori al 1%, un nebulizador de ultrasonidos, fuimos consolidando cada uno de los bocetos, como os he dicho con Funori, que lo preparamos tal y como lo tenéis en pantalla. La consolidación era entretenida porque, bueno, pues el recorrido de los bocetos era grande y el aparato pues tiene una proyección pequeña, pero la consolidación fue estupenda. Bueno, además usamos el Funori para eliminar los cercos que dejaba el almidón en algunas zonas que reparamos a mano y con almidón. Y la verdad es que esto nos dio un resultado estupendo, porque a veces, bueno, pues utilizas el almidón a lo mejor un poco más diluido de lo que en realidad puede absorber el papel y deja un pequeño cerco, y el Funori fue un excelente aliado para eliminar estos cercos. En 2 casos que Sorolla tenía unos bocetos, uno que estaba pintado por ambas caras y por una sola cara, pero que estaban en tiza y carboncillo. En este caso hicimos pruebas y comprobamos que el Funori no tenía un resultado positivo para consolidar este tipo de técnicas, con lo cual hicimos varias pruebas con varios adhesivos y al final, bueno, pues seleccionamos la gelatina y con la gelatina quedaron bien consolidados estos dibujos. Además, bueno, pues todas aquellas zonas que estaban separadas, pues las fuimos consolidando con almidón porque vimos y analizamos que el almidón era el adhesivo que él había utilizado para adherir unos papeles con otros, con lo cual pues entendíamos que era compatible, además era el adhesivo que íbamos a emplear en la laminación y bueno, pues tanto a pincel como con jeringuilla, porque este era el boceto que tenía 11 capas, pues poco a poco fuimos adhiriendo las capas sin separarlas del sitio. Después se nos planteó que, bueno, algunas zonas estaban débiles, con algunos rasgados. Habíamos decidido eliminar la tela que estaba por detrás y, bueno, pues hicimos varias pruebas y preparando papeles Now muy finos de 5 o 6 gramos con Plextol al 5%, lo activábamos con una solución alcohólica y después, con la misma solución alcohólica, los podíamos levantar y no dejaba ninguna huella. Esto fue un sistema que, bueno, la verdad es que nos vino bien como sujeciones temporales antes de eliminar la tela. Para la eliminación de la tela, en la mayoría de los casos fue sencillo porque el adhesivo estaba cristalizado y, bueno, pues era fácil más o menos ir separándola como veis, ¿no? La cortábamos a tiras para intentar no crear demasiadas tensiones en los papeles y fueron saliendo más o menos bien. En algunos casos, bueno, nos tuvimos que ayudar del bisturí porque estaba más adherida y solo en algunos bocetos que encontrábamos más resistencia, bueno, pues usamos la Ponite al 5%, que, bueno, es un gel que en algún caso puede ser ácido, pero era un gel que aplicábamos de forma temporal para eliminarlo enseguida, simplemente para que reblandeciera la tela y además limpiábamos después la superficie del papel y la verdad es que de los geles que probamos era el que mejor resultado nos daba para ayudarnos en esta eliminación. Después de eliminar la tela por detrás, lo que hicimos fue con lijas muy finas, lijar toda la superficie porque entendimos que así podíamos eliminar la mayor parte de los restos de adhesivo. Seguro que se ha quedado un poco, pero bueno, era el sistema que encontramos menos agresivo para ir eliminándolo. Y después hicimos una aspiración por detrás para limpiar todos estos restos.
A continuación, bueno, de la manera tradicional que todos conocéis, pues con pequeñas tiras de papel nao y almidón bastante diluido, fuimos haciendo las reparaciones de aquellas, bueno, aquellos rasgados que tenían los dibujos y que debían de estar sujetos antes de proceder a la laminación. Para la laminación, nos preparamos de mesas de madera fenólica tratadas con cera microcristalina. Tengo que decir que a nosotras se nos quedaron un poco claros. Si alguna vez lo preparáis, es conveniente que pongáis un poco de betún o algo que oscurezca las maderas, porque como vais a ver ahora luego en los vídeos en el proceso de laminación, en cuanto el papel está húmedo, casi no se distingue del fondo. Y nosotros empezamos con los bocetos pequeños, trabajando con las maderas en vertical, a veces sobre una mesa. Y bueno, cuando veíamos vídeos de los japoneses trabajando pues a esta altura, casi en el suelo, pues no entendíamos cómo trabajaban, que a nosotros nos parecía incómodo. Pero bueno, cuando fuimos aumentando el tamaño, comprendimos que solo a esta altura él es capaz de llegar hasta, bueno, hasta todos los puntos del boceto, incluso tienes que subirte en la mesa. Los bocetos pequeños empezamos haciendo una tensión por bandas, ¿vale? Con el fin de poderlos alisar. Para ello los humectamos con vapor frío, con el Preservation Pencil, y tanto por el anverso como el reverso los preparamos con esto. Después preparamos el almidón al método japonés, que me imagino que ya todos conocéis, que bueno, pues es un poco lento, pero la verdad es que bueno, pues fue un descubrimiento, ¿no? Saber preparar bien el almidón y trabajar con él, porque nos dio un resultado excelente. Aquí tenéis la preparación y os he querido poner el vídeo para que vierais pues con qué consistencia del almidón trabajábamos. Bueno, pues como os he dicho, los bocetos más pequeños hicimos una tensión por bandas. Simplemente lo que se adhería es lo que tenéis en rosa, o sea, una parte de la banda, que era lo que se adhería a la madera para que se tensaran los dibujos, y la verdad es que nos dio un resultado bastante bueno. Aquí veis que estamos impregnando con almidón los bordes de las bandas y adhiriéndolas al original. Luego, como veis, los dejábamos tensar, en este caso los más pequeños, en vertical sobre la madera. Veis aquí un pedacito de papel. Este pedacito de papel es simplemente una guía para luego poder meter mejor la espátula y poderlos separar de la madera. Con este sistema lo que conseguíamos era reducir las arrugas en húmedo. También nos ayudábamos con las espátulas y íbamos, bueno, pues intentando reducir las arrugas. No todas se fueron, pero tampoco nos importaba porque en todo momento teníamos claro que esto era, bueno, pues unos bocetos, un proceso de trabajo de Sorolla, y la verdad es que queríamos alterarlos lo menos posible. Aquí veis como, bueno, con la plegadera de bambú íbamos separándolo. Para esta laminación, que ya teníamos las bandas hechas, lo que ideamos fue, bueno, pues con un solo fragmento de papel cortado a contrafibra, de modo que a contrafibra de papel original, para que no se combara una vez seco. Y bueno, pues fuimos laminando, otra vez humectando por el anverso, y por el reverso lo que ideamos fue sprayar humedad, pero aplicándole un porcentaje de propionato de calcio, preparar al 5 gramos por litro de agua, para dotarle de una reserva alcalina. Aunque veáis los papeles con este color, era un papel craft, pero no estaban excesivamente ácidos, estaban a 6 con algo, pero bueno, entendimos que antes de la laminación pues no le hacía ningún mal que aportáramos esta pequeña reserva alcalina. Como veis, bueno, pues preparábamos el papel sobre un remay o un tejido no tejido. Como veis, el boceto está con las bandas que habíamos puesto para la tensión sobre un sontara, y a partir de ahí pues íbamos con la brocha, íbamos asentando el papel.
y con esta otra brocha, la ujibaque, íbamos rematando y eliminando todas las arrugas con unos pequeños golpes. Son ejemplos del proceso de secado y de tensión, que como veis, pues quedan muy bien. Aquí se entiende muy bien el proceso que os he explicado de Sorolla, de que recortaba las figuras. En este caso no hizo una composición, sino que eran figuras que se le habían quedado y conformaba otro boceto. Y pasamos después a los bocetos que tenían un formato intermedio. En este caso no podíamos laminar con un solo fragmento de papel, con lo que pensamos que lo correcto sería, bueno, pues hacer 3 o las bandas que hicieran falta, montar más o menos 1 centímetro entre ellas y volverlas a aplicar, adhiriéndolas a contrafibra por el reverso. Como veis, el tamaño va aumentando, seguíamos haciendo el mismo proceso. Primero alisamos por bandas y después, bueno, se humectaba otra vez por el anverso y el reverso y se procedía a la laminación. Aquí estamos primiendo con la ujibaque, con la Nadebaque, perdón, estamos redistribuyendo la humedad que habíamos aplicado y aquí estamos, como veis, preparando las tiras de papel sobre remay para poderlas manipular mejor. Os digo que el utilizar estos palos redondos nos fue muy útil para sujetar los papeles y como veis, bueno, pues una vez mojado la superficie, pues se distingue muy poco el papel, con eso tuvimos muchos problemas. Ahora, si tuviéramos que hacer laminaciones grandes, yo creo que repetiríamos las maderas para poder controlar mejor este aspecto. Un truco que nos enseñó Luis es que, bueno, pues atar unos cordones con cualquier cosa. Nosotros teníamos aquí unos restos de mármol y, bueno, con eso nos íbamos marcando dónde acababa una tira y deberíamos empezar a poner la siguiente. Después teníamos otros de formato intermedio, ¿vale? Que pensamos hacer otro sistema de laminación para probar cuál nos iba mejor, porque a todo esto, como os he dicho, bueno, pues estábamos trabajando, estábamos laminando, estábamos conservando estos dibujos, pero a la vez estábamos aprendiendo y experimentando. Bueno, pensamos en alguno que todavía podía darnos la opción de laminar con un solo fragmento de papel, pues hacer una laminación primero a contrafibra, como estábamos haciendo, y después otra a fibra. Y en vez de humectar como estábamos humectando con spray, lo que hicimos fue probar con Gore-Tex, de modo que, como tenéis aquí el esquema. Aunque la humectación fue bien, la verdad es que no nos gustó, pero por una cuestión meramente práctica, y es que, bueno, pues cuando estaba humectándose el boceto, y dado que la técnica es al agua y puede tener problemas para que se mueva, no nos gustó el resultado porque no lo veíamos. O sea, hasta que no acabó de humectar, teníamos que estar continuamente levantándolo, con lo cual, bueno, pues hicimos la prueba de laminar sin hacer bandas con un papel a fibra y otro a contrafibra. Lo dejamos secar también la madera, salió bien, pero como os digo, no nos gustó el sistema de humectarlo a través de Gore-Tex, no porque no se humectara, sino porque no estábamos viendo los bocetos y si estaba ocurriendo algo a la técnica. Después teníamos el problema de algunos bocetos que ya eran de formato medio grande, con lo cual ya teníamos que repartir la fuente de laminación trasera con papeles, pues más fragmentado. Hicimos la tensión por bandas y aquí tuvimos un percance desagradable. Menos mal que no le pasaron nada a los bocetos, pero vamos, me acuerdo perfectamente, aunque haga años como si fuera ahora, que oímos como si fuera el sonido yo qué sé, de un escarabajo.
así. Y bueno, lo que pasó es que este formato, no sabemos en qué medida exactamente, porque estábamos pasando de las medidas con bastante precaución y literalmente de los más pequeños a los más grandes, pero hubo una medida, no me acuerdo exactamente cuál era más de 1 metro, que la tensión por bandas hizo que las bandas se rompieran, no soportó este proceso, incluso que había un rasgado y el rasgado, aunque estaba reparado, se abriera otra vez. Bueno, entonces, bueno, en ese momento teníamos, que me gusta recordarlas aquí, teníamos trabajando con nosotras a las 4 estudiantes del Opificio de Le Pietredura que trabajaban en papel y, bueno, nos pusimos a investigar qué podíamos hacer, cómo podíamos trabajar. Claro, estábamos investigando con formatos muy pequeños, pero, bueno, también aprendimos de cómo se iba comportando el papel. Al final lo que ideamos es que lo mejor iba a ser hacer, olvidarnos en estos tamaños de la tensión por bandas y hacer una laminación doble. Voy para atrás para decirlo. Primero, como estábamos haciendo la contrafibra, con fragmentos de papel conforme necesitara el boceto y después otra a fibra para que no se combara el papel y sujetara lo suficiente. El papel que empleamos era Sekishu de 19 gramos. Bueno, aquí veis cómo estamos ya empezando a laminar en estos más grandes y, bueno, pues la cosa ya se iba complicando por las medidas y las posturas, los fragmentos de papel que teníamos que llevar. ¿Veis cómo el papel está prácticamente invisible? Esto os digo que nos dificultaba mucho el proceso. Y, bueno, ahora os voy a poner un vídeo de cómo hacíamos las laminaciones grandes. Como veis, primero cortábamos los papeles. Ahora, mirándolo con los años, lo que creemos que deberíamos de haber hecho era no solo ensayar encima de la mesa, sino que teníamos que haber ensayado directamente haciendo como poníamos los papeles para coordinarnos bien. Aún así nos coordinamos bastante bien, pero éramos mucha gente haciendo las laminaciones, éramos nosotros 4, la gente que nos hacía las fotos, becarios que nos acompañaban, la televisión que nos grababa. La verdad es que fue un proceso bastante estresante porque no podíamos trabajar con paz y tranquilidad, que es lo que requiere este sistema japonés. Como veis, pues los dibujos ya empezaban a tener tamaño importante. Íbamos preparando todos los papeles que habíamos numerado. Y esto es, no lo he puesto en cámara rápida, esto es que a mí me coge un entusiasmo, hice brazos desde luego esos años y bueno, pues ahí estamos adhiriendo los papeles que, como veis, bueno, pues resultan después casi invisibles. Esto nos suponía un poco de estrés porque primero los bocetos tenían que estar húmedos en la totalidad, por eso también teníamos mucha gente, porque iban, bueno, pues gente que nos estaba ayudando, iba sprayando para que todo el boceto estuviera húmedo a la par, porque si no podía provocar tensiones. Y bueno, luego teníamos que esperar a que se secaran y hubo muchos días que estos bocetos grandes pues se nos hacían las 9 y las 10 de la noche y no nos podíamos mover porque, bueno, pues teníamos que despegarlo, porque si se queda más tiempo también puede provocar tensiones. Bueno, ahí habíamos puesto la primera capa contra fibra del papel y ahora estábamos poniendo la segunda capa a fibra. Como veis, en estos casos, aunque no habíamos hecho bandas de tensión, sí que dejamos unas bandas, porque luego veremos el sistema de montaje que ideamos. Una vez estaba seco, que llega un momento que ya empiezas a aprender, ¿no? Cuando está seco y lo puedes separar, porque incluso empieza a sonar el papel, entonces en ese momento hay que separarlo para que no ocurriera como aquella vez con las bandas que se fragmentaron y, bueno, pues ya teníamos terminada la laminación. En este caso ya no los podíamos dejar secar boca arriba, sino que los dejábamos secar boca abajo y eso también, bueno, pues los primeros nos provocó, bueno, pues una inquietud, ¿no? Porque no veíamos si estaba sucediendo algo por la otra cara. Pero la verdad es que la técnica resultó adecuada y no tuvimos ningún problema.
había uno de los bocetos grandes que estaba pintado por ambas caras, en una pues con watts, como estaban los otros, y en otro pues había otro boceto muy interesante de cómo Sorolla empezó a idear la sala donde iban a estar expuestos las visiones de España, que al final pues no fue esta solución que presenta aquí, pero bueno, pues haría otra, pero era su proceso de trabajo, como os he dicho, y bueno, pues como los bocetos iban a ser expuestos en Valencia y en varios sitios de España, se nos pidió que, bueno, que intentáramos que se viera por las dos caras. Claro, esto nos planteaba un problema bastante importante porque hasta ese momento estábamos haciendo las laminaciones, nos había costado mucho llegar a laminar con buenos resultados estos bocetos tan grandes, pero en este caso pues no podíamos poner un papel Sekitsu adherido con almidón en esta parte trasera de tiza y carboncillo. Bueno, ¿qué hicimos? Pues Ángel, que pinta fenomenal, le dijimos: "Ángel, haz el favor de pintar un boceto igual que Sorolla", que bueno, lo pintó tan bien que luego un político se lo llevó a su despacho. Y, hizo un boceto y lo que hicimos fue probar un montón de sistemas de laminación con diversos, procesos, pues aplicando, el adhesivo directamente, haciendo papeles rehumectables, haciendo algunos que se aplicaran con calor. Bueno, estuvimos haciendo un montón de pruebas que tenéis aquí, detalladas, todo, bueno, pues hasta 16 pruebas hicimos y, al final optamos por, el clusel, con alcohol, en un papel preimpregnado en clusel, que activamos con alcohol. Bueno, lo que hicimos es, un papel muy fino, nao, que también fue un reto prepararlo sin que se rompiera con el clusel. Hicimos 2 fragmentos de papel que intentamos hacer coincidir con una línea que tenía el dibujo y, bueno, pues procedimos a hacer la laminación. Esta os digo que fue la peor de todas, porque teníamos 2 cámaras de televisión en la oreja constantemente y esto era bastante complicado porque no lo habíamos hecho nunca, aunque lo habíamos probado sobre la réplica, nunca era lo mismo. Y bueno, pues, fue un estrés, pero lo conseguimos, ¿no? Pues, también era complicado cada vez darle la vuelta a los bocetos. En este caso, bueno, pues ahí teníamos el boceto con tinta y carbón, y carboncillo. Vale, y este era el papel que teníamos, preencolado con Clucel, ¿m? Primero hicimos pruebas para encajarlo bien. Ujú. Y, bueno, era difícil hasta moverlo, encajarlo, era una sábana. Y bueno, hasta Patricia se dislocó uno de los hombros de trabajar con estos formatos y estas medidas. Como ella era la más alta, siempre le tocaba mover por arriba, sujetar, y fue un trabajo duro. Bueno, aquí tenéis cómo fuimos colocando estos papeles preencolados, ¿m? Que probamos hasta y luego recortamos para hacer la unión que fuera lo más discreta posible, por eso estoy marcando ahí con el lápiz para, bueno, pues si teníamos que quitar 3 milímetros, los quitamos con el bisturí desfibrando para que luego se superpusieran lo mejor posible. Mm. Y bueno, si hoy tuviéramos que mejorar algo, pues no lo sé, sería el sistema de spray, porque aunque son estos sprays que en teoría son buenos, pues, no sprayaban con regularidad y eso nos gustaría poderlo cambiar. Pero bueno, sprayábamos alcohol y con un rodillo de pintura, que es lo que ideamos que hacía menos daño al boceto y no movía nada el carbón y la tiza, pues fuimos, sujetándolo, sobre la superficie. La verdad es que nos daba miedo, ¿no? Porque lo veíamos así
húmedo, que no era totalmente transparente y bueno, pues hasta que no se acabó de secar, pues no sabíamos cómo iba a quedar. Y la verdad es que, bueno, cuando fue secando, vimos que, a ver, no se queda totalmente transparente porque hay una fina capa de papel, pero había unos dibujos de tinta sobre el carboncillo de tiza, perdón, y la verdad es que conforme secaba se iban viendo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos quedamos bastante contentas de ver que eso había sido posible y que la laminación nos había ido muy bien, ¿no? Yo me acuerdo de los compañeros de pintura porque cuando tomábamos decisiones, pues se la preguntábamos a todos, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo, aunque los compañeros eran de otra especialidad, pues son gente con muchísima experiencia y ellos nos decían que era una locura, que no podíamos hacer eso sobre la capa pictórica, pero bueno, quedó bien y dejamos también un borde, ¿vale? Para poderlo montar. Para montar los dibujos, ideamos que fuera un montaje ligero, ¿m? Consistente y que sirviera no solo como montaje para la exposición, sino como almacenamiento definitivo. El material que encontramos más adecuado era este cartón de Tycor, que es de pH neutros, como con un panal, y en este momento, ahora sí que se vende en Europa, solo se vendía en Estados Unidos. Bueno, no sabéis lo que costó, o sea, solo de aduana, de pasar la aduana, ya no digo el precio de los cartones, pasar la aduana costó 5.000 euros. Bueno, que nos compraran esto fue una pelea, pero bueno, como el proyecto era importante y el valor de las obras también, bueno, pues nos compraron los cartones y estuvimos probando también cómo adherir estas bandas al cartón. Hicimos varias pruebas y al final vimos que lo mejor era adherirlos con almidón. También hicimos varias pruebas de encolar cartón con cartón porque, claro, los cartones tenían unas medidas que no se adecuaban a las medidas de los bocetos, que eran muchos más grandes. Y bueno, hicimos varias pruebas de sistema, pero al final entendimos que lo mejor era adherirlos con spray. Bueno, los cartones siempre los cortábamos también a contrafibra y lo que hicimos fue hacer estas pestañas en todos los bordes, que las íbamos cortando pues con agua y la plegadera, y lo que hacíamos era humectar otra vez ligeramente los bocetos, tanto por el anverso como el reverso, los alisábamos bien sobre la madera y después, bueno, pues encolábamos los bordes con el almidón y subíamos los bordes desde los centros hacia afuera. Aquí tenéis un vídeo de cómo hacíamos el proceso. Esto lo pensamos, bueno, pues por cómo habíamos preparado en otras ocasiones pergaminos para ser exhibidos o otras cosas, ¿no? Y la verdad es que este sistema de pestañas nos fue muy bien. Para los bocetos grandes, teníamos el problema que si poníamos un cartón solo se combaba, y entonces tuvimos que poner 2 cartones pegados entre ellos a fibra y a contrafibra para contrarrestar. Incluso hicimos una prueba de ponerle un bastidor, pero fue una prueba nefasta. Tuvimos que, a pesar de que el bastidor nos lo hicieron a propósito, tuvimos que desecharlo y, como veis, íbamos adhiriendo 2 capas de cartón que las pegábamos entre sí con spray y con bandas de papel japonés más grueso, como veis aquí, uníamos los fragmentos que nos hacía falta para completar. Y bueno, pues era bastante sencillo, pero resultó un sistema pues muy útil este de las pestañas. Bueno, una vez teníamos los bocetos todos ya en su cartón, se nos planteaba un problema. Claro, Sorolla había trabajado con papeles, recortando papeles
unos de otros y quedaba muy feo, como veis, porque claro, nosotros el cartón lo cortábamos recto porque luego tenían que ser enmarcados y si no, no iban a encajar. Entonces, bueno, este borde blanco que se veía quedaba muy feo, entonces ideamos hacer unas bandas de papel japonés que tintamos, que esto, vamos, es mérito de Ángel, porque una por una él sacó el color, pero os digo que perfecto, perfecto, el color de cada uno, porque no todos los bocetos tenían el mismo color. Lijábamos, como veis, con estas planchas de hierro, lijábamos los bordes para que la adhesión al original, bueno, pues fuera con un desfibrado, íbamos lijando todos los bordes y luego los pegábamos con almidón para que este blanco pues se ocultara. Y el resultado pues era mucho mejor. La verdad es que esto fue un faenón, aunque no lo parezca, pero costaba bastante sacar el color, que secara, compararlo y bueno, ir pegándolo porque como veis, pues bueno, pues hacían curvas, los dibujos no eran totalmente rectos y bueno, costaron de acoplar, pero quedó bastante aseado, la verdad. Con esta solución estábamos muy, muy contentos. Y bueno, para el proceso final de la reintegración, aquí le pedimos ayuda al departamento de pintura. Lo que teníamos claro es que eran unos bocetos, que no queríamos acabar lo que Sorolla no había terminado. Y bueno, pues Isa, Rosy, Chiti, las personas que nos ayudaron en este proceso, la verdad es que hicieron un trabajo, como siempre hacen, maravilloso. Hicieron una reintegración con lápices, pero mirad qué regatinos, esto es un tamaño minúsculo, pero bueno, están perfectamente hechos y bueno, intentamos, como os digo, dejarlos pues inacabados, ¿no? Nada, ya como conclusión, deciros que fue un aprendizaje muy importante porque, bueno, fue un trabajo que era imposible realizar una persona, que nos necesitábamos sí o sí unos a otros y, bueno, pues fue un aprendizaje de respeto al otro, de compenetración, que ya os digo, hoy si pudiéramos elegir diríamos que nos dejaran en paz, porque poníamos hasta un cartel en la puerta, estamos laminando para que no entrara nadie, pero aún así siempre había gente alrededor y la verdad es que eso dificulta la concentración. Luego he puesto esta foto que me da mucha risa, pero es que era nuestra postura habitual. O sea, es que no sabéis el dolor de riñones que tuvimos durante año y medio. Es que estábamos todo el día agachadas, poniendo papeles, volviéndolos a poner, tensando con los dibujos. Pero bueno, ahí están. Y nada, pues simplemente ya quiero terminar con esta diapositiva para que veáis todas las personas que colaboraron. La verdad es que fue una satisfacción que tanto el Instituto Centrale per il Restauro e la Conservación del Patrimonio Archivistico e Librario de Roma como el Opificio delle Pietre nos mandara las personas que estaban estudiando papel para que aprendieran el sistema con nosotros. También tuvimos gente del máster de la Universidad Politécnica, incluso de Argentina, del Museo del Cabildo. Así es que nada, con esto espero haberos transmitido pues el trabajo que hicimos. Gracias por escucharme y quedo a vuestra entera disposición para aquello que queráis preguntarme y si está en mi mano poderos responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Bueno, darte las gracias realmente es poco porque el trabajo que has presentado es admirable. Ya algunos lo conocíamos y por eso hemos considerado que era muy oportuno que lo pudiéramos difundir a la mayor parte del público posible. Como he dicho al principio, algunas personas de los que han estado siguiendo tu conferencia han hecho algunas preguntas o pues, planteado algunas cuestiones en el chat que hemos mantenido. Entonces, bueno, lo primero, sobre todo quizá la mayoría de las preguntas que han hecho han sido relacionadas sobre todo
con el tema del procedimiento, principalmente de la limpieza en seco. Ha llamado mucho la atención el uso de las esponjas de maquillaje y te preguntan pues qué tipo de esponjas son, si las lavaste primero, si se aplicaban, si las utilizasteis directamente o con algún tipo de producto y bueno, pues que ampliaras un poquito más esa información que has dicho. Vale, pues la limpieza en seco, a ver, no tiene ningún misterio. Estuvimos leyendo un montón de bibliografía al respecto, decían que las mejores eran las de Sephora, ¿vale? Pero digo la marca porque nos dijeron la marca, ¿vale? Pero nosotros por economía usamos las de Mercadona. Intentamos elegir las que eran blancas, las lavábamos antes por quitar restos de látex que tienen y tal, y luego las usábamos sin nada. Pero es que ya no hemos dejado de usarlas, o sea, ahora las usamos muchísimo para limpiar papel. Luego las lavábamos una vez con jabón y las secábamos y cuando ya veíamos que estaban sucias las dejábamos de utilizar. Pero bueno, son las esponjas de maquillaje tal cual. Y si se enjuagan una vez y se usan, es que sirven, para mí fue un grandísimo descubrimiento, porque respeta muchísimo la superficie del papel y recoge muchísima suciedad. También preguntan que por qué se realizó el alisado por tensión en Carivari antes de las laminaciones en los formatos pequeños y medios. Y si podrías haber sido suficiente tan solo con alisarlo tras la laminación. O sea, sí, el tema de las bandas que has comentado, ¿vale? Bueno, pues como la verdad es que como habíamos aprendido con el curso de Luis, por las técnicas de alisado por tensión y los pequeños sobre todo que tenían muchas capas de papel adheridos, estaban con muchas arrugas, pues entendimos que quizá era mejor este alisado, incluso pensamos aplicárselo a todos, lo que pasa que vimos que ya no era posible porque no funcionaba, pero yo creo que si los hubiéramos alisado directamente con la laminación, yo creo que igual que los grandes habrían quedado también bien. Nos lo podíamos haber ahorrado, pero bueno, aprendimos mucho. Y también preguntan sobre la diferencia entre, cuando has hablado de la doble laminación, entre el papel que habéis utilizado para laminar por el verso y el que habéis utilizado para laminar por el recto. Vale, por el verso hemos utilizado Sekisu de 19 gramos y el otro era un Nao de 5 gramos. Vale. Era un Nao de 5 gramos para que fuera lo más transparente posible. Y lo que no he contado es que a ese de doble cara, que también le dejamos unas bandas de ese papel Nao de 5 gramos, le hicimos como un marco y adherimos esas bandas al marco para que se pudiera, como si fuera un passepartout, para que se pudiera sujetar luego a los marcos en la exposición. Bien, pues así de preguntas procedimentales no tenemos ninguna más. A mí me gustaría que has comentado antes que hace poco estuviste viéndolos allí en el instituto. Entonces, ¿qué sensación tienes después de todos estos años? ¿En qué estado están? ¿Cómo los has visto? ¿Y qué has sentido cuando has visto después del trabajo? Cuando uno pasa el tiempo y vuelve a ver la obra después de mucho de haberla realizado, ¿qué sensación es con la que te has encontrado cuando te enfrentaste a ellos después del tiempo? Bueno, yo me puse a llorar cuando llegué a Nueva York y los vi. Y además, yo qué sé, porque me dio emoción, era la primera vez que estaba en Nueva York, la primera vez que iba a la Spanish Society, ver a Marcus allí, yo me puse a llorar. Y es que yo no sé si a vosotros os pasa, me imagino que a todos los restauradores, ¿no? Pero yo las obras que le he dedicado, no solo horas, sino dolores de cabeza, porque yo es que me iba a dormir a días a las 11 de la noche que volvía, me duchaba después de haber estado todo el día laminando con los pijamas esos que nos vestíamos y nos desvestíamos. Me quitó muchas horas de pensar y de tal, y al final cuando se fueron a Nueva York era como si se estuvieran llevando algo que era mío, ¿no? O sea, me daba una sensación como que se llevaban media vida. Entonces, la verdad es que volver a encontrarme con ellos fue, no sé cómo explicaros, fue como un reencuentro y sentí paz, ¿no? Dije, bueno, pues hicimos algo bueno, ¿no? Porque ahí están bien conservados, les han hecho un mueble especial para que reposen todos en horizontal, los vi muy bien, quieren hacer una exposición en Nueva York, bueno, ahora me imagino cuando pase todo esto y bueno, la verdad es que fue de emoción y de satisfacción, las dos cosas. Estupendo, muy bien, Gemma. Mira, me manda un mensaje el vicerrector de Extensión Universitaria, Sí. Víctor Medina, que además es compañero nuestro de restauración y
felicitándote por el extraordinario trabajo que habéis realizado en el instituto y dándote evidentemente también las gracias por tu participación en este ciclo de conferencias. Entonces, si no hay más preguntas, pues yo también quiero darte las gracias sinceramente. Sabes que para mí es un placer que volvamos a encontrarnos, aunque sea simplemente a través de estas pantallas. Espero que dentro de poco podamos volver a encontrarnos físicamente, a abrazarnos y a querernos como siempre cuando nos juntamos. Y bueno, decirte que puedes contar con nosotros para lo que necesites. Nada, ¿Vale? pues ya, gracias. Yo vuelvo a repetir, estoy encantada de compartir este rato con vosotros, encantada de que la Universidad de Granada haya pensado en el instituto y bueno, en el instituto nos tenéis a todos los restauradores y a todos los técnicos a disposición para todo lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy en esta primera conferencia. Deciros que el martes que viene tenemos la segunda. En este caso es a cargo de Rita Udina, una conservadora y restauradora de documentos también, que nos va a hablar sobre todo de calcos y transparencias, papeles para copiar. Espero que volvernos a encontrar de nuevo y que sea, bueno, seguramente va a ser igual de interesante o más que la que acabamos de escuchar. Muchas gracias a todos y nos vemos de nuevo la semana que viene.